forma de alabar al Señor es con nuestro corazón contrito y humillado. Esa es la alabanza, adoración que el Señor quiere que en todo momento se lo entregamos. Un corazón contrito y humillado ante su presencia en obediencia a la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar con la enseñanza del libro del Apocalipsis. Hoy le toca el turno a la gran ramera, la condenación a la gran ramera, capítulo 17 del Apocalipsis. La gran ramera se presenta como la iglesia falsa, esa iglesia que viene con doctrinas erradas. Pero para aprender sobre la gran ramera, las doctrinas erradas, ¿qué mejor que aprender sobre la verdadera iglesia? ¿Sí? Porque ¿cómo conocemos nosotros un billete falso? Cuando conocemos el billete verdadero. Es más, a las personas que en el Banco de la República y en los diferentes bancos que emiten billetes, para que ellos puedan reconocer que es un billete falso, no les enseñan un billete falso, les muestran todas las características de un billete verdadero. Entonces vamos a conocer primero cuáles son las características de una iglesia verdadera para reconocer cuál es la iglesia falsa. Entonces eso es lo que vamos a entender hoy, a enseñar hoy sobre la verdadera iglesia, y después pasamos a la condenación a la gran ramera. La característica de la iglesia verdadera la encontramos en 1 Tesalonicenses, en varias partes, por aquí resume muchos aspectos. En 1 Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16, donde Pablo exhorta a los hermanos precisamente a que se comporten como la verdadera iglesia de Cristo. Vamos a ver cuáles son las características de esa iglesia verdadera de Cristo. La iglesia de Cristo somos cada uno de nosotros, no son las cuatro paredes del templo donde nos reunimos. En los templos pues, es el lugar de reunión, pero la iglesia somos nosotros. Cristo vino a restaurar el nuevo templo, el templo somos nosotros, donde habita el Espíritu Santo de Dios. 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 16 en adelante, vamos a estudiar eso. Pablo exhorta a los hermanos. Amén, amén. Capítulo 5, verso 16 de 1 Tesalonicenses dice: estad siempre gozosos. Esa es una característica de la verdadera iglesia, que debe estar siempre gozosa. No importa las circunstancias, no importa las penalidades que estemos pasando, esa iglesia siempre está gozosa. Pero el gozo no depende de las circunstancias, es una disposición del corazón. Y con nuestro gozo alabamos al Señor. Es una disposición, una actitud, no depende de lo que podemos conseguir o lo que querramos conseguir si conseguimos algo, porque muchas personas son gozosas cuando consiguen un empleo, cuando consiguen lo que ellos desean, cuando desean los anhelos de su corazón. Pero cuando nosotros deseamos algo, dice la palabra de Dios que Él concede los deseos del corazón, pero Él concede los anhelos del corazón. Una persona que sigue a Cristo, los anhelos del corazón es obedecer la palabra de Dios, lo de una verdadera iglesia. Entonces, el gozo no depende de conseguir lo que queremos, sino de hacer la voluntad de Dios. De eso depende el gozo nuestro. No importa las penurias, no importa las penalidades, ¿sí? Que a pesar que mucha persona esté enferma, sin dinero y todavía está gozosa, eso lo da el gozo del Señor que está en esa persona, el Espíritu Santo que está habitando en esa persona. Esa es una primera característica de una verdadera iglesia, que no se mueve por las circunstancias, sino se mueve por lo que hay por dentro de ella, que es el Espíritu Santo de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como la da el mundo, para que no tengan miedo. Porque precisamente eso es lo que le pasa a la persona cuando se le va el gozo. Viene un miedo, cuando mira las circunstancias, le viene un miedo. ¿Qué va a pasar de mí? ¿Qué va a suceder de mí si pierde el empleo, si está enferma? Entonces Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. ¿Cómo da el mundo la paz? Esa paz que da el mundo simplemente es efímera, por dinero, por salud. Si está enfermo, le viene la salud y le viene la paz. Pero esa paz es efímera, porque al final podemos volver a recaer en otra enfermedad. Es efímera. Si nos viene un dinero extra, después vendrá otra penuria con otra necesidad de dinero. Pero la paz que da Cristo supera todo entendimiento. Amén. Pero para obtener esa paz tenemos que modificar nuestra manera de pensar. Ya no pensar como el mundo piensa. Así como dice Romanos capítulo 12, verso 2. Por favor me acompañen. Romanos capítulo 12, verso 2. Solamente así es que podemos obtener esa paz. Mire lo que nos dice Romanos, el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Para obtener ese gozo que caracteriza a la iglesia verdadera. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque la voluntad de Dios es eso, tiene tres características: es buena,
es agradable y es perfecta. Todo tiene un objetivo en el proceso que el Señor hace con nosotros. Siempre todo lo que nos sucede a nosotros es para nuestro crecimiento, para que aprendamos a depender de Él, no de las circunstancias. No nos movamos por las circunstancias, siempre con la mirada puesta en Él. Entonces, la primera característica de una iglesia es que está siempre gozosa. Sigamos con 1 Tesalonicenses 5:17, otra característica de la verdadera iglesia. No quiten el dedo ahí de 1 Tesalonicenses capítulo 5, porque vamos a continuar toda la enseñanza. Aquí encontramos bastante enseñanza sobre lo que es una iglesia verdadera. 1 Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar. Esa es una característica de la iglesia. En todo momento tiene una actitud de oración, que no lo deja de hacer en todo momento. Y la oración sin cesar es una disposición que nosotros tenemos ante nuestro Señor. Debemos ser consecuentes con lo que profesamos ser, consecuencia del conocimiento de Dios. Pero muchos se preguntarán: ¿y cómo tendré yo una actitud de oración constante si estoy trabajando? Precisamente porque demostramos que dependemos del Señor. En todo momento damos testimonio de lo que hay en nosotros, Y cuando la gente nos ve tranquilo, nos ve apacible, van a terminar diciendo: yo quiero lo que tú tienes. Pero eso no depende del Señor, porque ya el Señor hizo lo que Él tenía que hacer, ya el Espíritu Santo está en nosotros. Nosotros todos lo que tenemos que andar en paz y en una actitud de oración, o sea, una actitud de dependencia del Señor. Hebreos capítulo 12, verso 1, sin quitar el dedo ahí de 1 Tesalonicenses, por favor me acompañan. Hebreos 12, capítulo 1, aquí nos habla de lo que es una actitud de oración. ¿En qué consiste eso? ¿Cómo tenemos nosotros una actitud de oración constante? La misma palabra nos enseña, por eso yo los mando a buscar muchos versículos, porque todo se corrobora con la misma palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, verso 1, dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, esa es la actitud de oración, con la mirada puesta en Él, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces ya vemos dos características fundamentales de la verdadera iglesia: está siempre gozoso y está con una actitud de oración, ora sin cesar en todo momento, no deja de hacerlo. A pesar que tenemos en nuestras labores diarias, tenemos esa actitud de oración. ¿Qué es actitud de oración? Es con la mirada puesta en Cristo, saber que todo lo que nos sucede a nosotros viene de parte de Él, todo, inclusive lo que aparentemente es malo para nosotros. Pero todo viene de todo, tiene un propósito. Al transcurrir de los años es que vamos a ver el resultado, vamos a decir: oye, si hubiera pasado tal cosa, no estuviera yo en tal parte. Pero eso con el tiempo el Señor está trabajando en nosotros. Tenemos que aprender a depender de Él en todo momento, estar gozosos en todo momento, no importa lo que nos suceda. Ese es el verdadero cristiano, esa es una verdadera iglesia de Cristo, siempre está gozoso. Es difícil, yo sé que es difícil. Muchos dirán: no, pero usted no comprende. Sí, claro, yo entiendo que hay muchas circunstancias que nos hacen perder ese gozo, pero acuérdense que el gozo no depende de las circunstancias externas, el gozo depende de la presencia del Señor en nuestras vidas, no de las circunstancias. De las circunstancias depende la alegría y la tristeza. Uno puede estar triste, pero puede estar gozoso. Parece contradictorio. Puedo estar triste, pero puedo estar gozoso porque tengo la presencia de Dios en mi vida, el que me llena para seguir adelante. Pero estoy triste. Ok, porque en una circunstancia me afectó y estoy triste, pero gozoso. Entonces son dos características fundamentales de la verdadera iglesia, para que podamos reconocer la iglesia falsa. Estamos viendo cuáles son las características de la iglesia verdadera. Hay iglesias falsas que le dicen que no, que el gozo depende de las circunstancias, de cuánto tiene usted, cuánto dinero tiene usted, de que su salud, de que el Señor lo va a sanar. Sí, el Señor sana, pero eso es el tiempo de Él, no es el tiempo nuestro. Sigue diciendo el verso 18 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses, que habla de la verdadera iglesia. Dice: da gracia en todo, da gracias en todo. Hay situaciones en que es difícil dar gracias, ¿verdad? Difícil. Dice: porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mire usted eso, da gracias en todo. ¿Será que puedo dar gracias en el momento que yo pierda mi trabajo? ¿Puedo dar gracias cuando pierdo la salud? Es difícil, pero si nosotros miramos que la voluntad de Dios en nuestra vida, tenemos que dar gracias. Porque para nosotros, eso de dar gracias, eso nos sirve a nosotros en todo momento, que demos gracias en todo. Y para con Él,
O sea, para con nosotros que demos gracias y para con Él, la única forma de dar gracias al Señor es que prediquemos. No importa las circunstancias, estamos dándole gracias al Señor cuando predicamos. Dice la palabra de Dios que debemos dar gracias en todo, o sea, en toda clase de circunstancias que nosotros nos encontremos, tenemos que dar gracias. Si nos dejó el bus, gracias Señor. Se nos dejó el avión, gracias Señor. Algo nos está protegiendo el Señor. Si nos pasó algo catastrófico en nuestra vida, gracias Señor. Porque no sabemos lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, el proceso del Señor. Todo, porque acuérdense que todo lo que el Señor permite en nuestra vida es para nuestro bien. Todo es para nuestro bien, aunque aparentemente parezca malo. Así le pasó a Job. ¿Qué le pasó a Job cuando la mujer vio que estaba todo lleno de llagas, sin plata, sin dinero? Mírenme lo que nos dice Job, capítulo 2, verso 10. La mujer de Job le había dicho: maldice a tu Dios y muérete. Imagínense ustedes esa frase que le dio. Y vamos a ver la respuesta de Job ante esa frase que le dice Job, que le dice a Job. Job capítulo 2, verso 10. Amén, ¿ya lo tienen? Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo no pecó Job con sus labios. Usted, estaba él en la mala, como podemos decir nosotros, enfermo, los hijos habían muerto en un desastre, todos los hijos muertos, la finca, todo lo había perdido. Imagínense, un millonario tanto espiritual como físicamente, y de pronto lo pierde todo, y para colmo, su salud. Todo su cuerpo era una llaga. Y entonces lo único que le quedó fue la mujer, y la mujer le dice: maldice a tu Dios y muérete. Imagínese usted. Y los amigos también diciéndole cosas malas, que seguro que lo que tú tienes es consecuencia de algún pecado que cometiste. Todos atacándole al pobre Job. Y él con todo y eso, él dice: tenemos que aceptar lo bueno de Dios y lo malo no. Él ahora dice lo malo por lo que aparentemente es malo en nuestras vidas. Sabía que el propósito de Dios era bueno, y por consiguiente dice la palabra, en todo esto no pecó Job con sus labios. Nunca maldijo a Dios por todo lo que había pasado. Todos los hijos los perdió, no uno, todos. Esa situación de Job es extrema. Nadie ha vivido esa situación de Job, de millonario a pobrecísimo. Entonces, él dio gracias en todo momento. Tenemos que dar gracias a Dios, no solamente por las cosas buenas, porque nosotros desafortunadamente la carne nos indica a que damos gloria a Dios por las cosas buenas. Ah, sí, me gané la lotería, o me dieron el trabajo, o el Señor me sanó, gloria a Dios. Pero una enfermedad, ¿damos gloria a Dios? Perdemos el trabajo, ¿damos gloria a Dios? Dice la palabra de Dios que tenemos que dar gloria a Dios en todo. Gracias Señor, en todas circunstancias, porque es el Señor trabajando en nosotros, para que aprendamos a depender de Él, siempre que dependamos de Él. Y 1 Pedro 4:19 aquí nos confirma todavía más, que tenemos que poner la mirada en Dios y darle siempre gracias. 1 Pedro 4:19. Sabemos que todas las circunstancias que son malas aparentemente por nosotros estamos padeciendo en un momento dado, ¿cierto? Padecemos. Entonces mire lo que dice con respecto a los que padecen, a los que están pasando por penuria en un momento dado, a los que están pasando por esos momentos que nosotros denominamos como crisis. 1 Pedro 4:19 dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Y qué es hacer el bien? Hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que demos gracias en esa situación. Tenemos que dar gracias a Dios en todo y por todo. Y también el Señor nos dice que es una forma de dar gracias a Dios para con nosotros. Y otra forma de dar gracias a Dios para con Él es predicando en todo momento, predicando inclusive en esos momentos de penuria. Hagamos la obra de Dios, oremos, metámonos más con el Señor en el sentido de búsqueda de la presencia del Señor, lectura de palabra, oración, fundamentalmente la oración es la que nos fortalece a nosotros. Ese es el elemento importantísimo. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, Dios nos habla. Y cuando oramos, le hablamos a Dios. Pero cuando nos congregamos, manifestamos ese amor hacia Dios, se lo manifestamos a los hermanos cuando nos congregamos. ¿Amén? Entonces, lo importante que es siempre dar gracias a Dios en todo. Y el verso 19 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses dice: no apaguéis el espíritu.
Dice, no apaguéis, una característica fundamental de la iglesia. No apaguen el espíritu. ¿Qué significa esto de no apagues el espíritu? Estudia la palabra, porque ese es el combustible del espíritu, el que incentiva la fe, el que nos da discernimiento. Y el estudio de la palabra nos aleja del pecado y precisamente de no darle gracias a Dios. Si nosotros estudiamos la palabra, cuando estudiamos la palabra, es un indicativo, el primer indicativo de que estamos buscando siempre de Dios. La única forma de no apagar el Espíritu Santo de Dios en nosotros es estudiando la palabra de Dios y orando en todo momento. Y no dejando de congregarnos. Son los tres fundamentos para no apagar el Espíritu: lectura de palabra, oración y congregarnos. No dejando de hacerlo como algunos tienen por costumbre. Algunos se congregan cuando están alegres y cuando están tristes, pues también tienen que congregarse, porque es la forma de nosotros darle gracias a Dios y además escuchamos palabra de Dios, alabamos a Dios y le damos gracias a Él, porque Él lo mandó a hacer, congregarnos, amén. Entonces, forma de no apagar el espíritu. Y sigue diciendo el verso 20, no menosprecies las profecías. ¿Existen profetas en la actualidad? Pues la verdadera palabra de Dios, la revelación de Dios está aquí en la Escritura, ¿sí? Cuando una persona habla conforme a la palabra de Dios, está profetizando. La verdadera característica de un profeta es cuando habla conforme a la palabra de Dios. No que el Señor me dijo, no, ya el Señor habló a través de su palabra. Pero dice que no menosprecie la profecía. O sea, toda predicación usted encuentra algo, aunque algunas cosas usted no comparta. Pero si hay algunas cosas que usted no comparte en una predicación, es momento para que usted estudie sobre eso que no comparte y llame a la persona y mire, no estamos de acuerdo con esto, vamos a ver qué pasó aquí, hermanos. Yo no estoy de acuerdo, y miramos la palabra de Dios y la confrontamos. Pero lo que dice, no menosprecie las profecías, o sea, no menosprecie ninguna predicación que usted oiga, porque usted sacará algo bueno de ella. ¿Qué bueno puede sacar de una enseñanza mala? De no hacer lo que esa persona dice. ¿Amén? Pero de toda predicación saca uno algo bueno. Yo oigo te predicas mala, pero saco siempre algo bueno de ahí siempre. Entonces, tenemos que no menospreciar ninguna predicación, sino que todas nos enseñan algo, porque llevan el mensaje de Dios a la congregación. Miren los versículos que se dicen ahí y estudienlo en su casa. Tenemos que ser rumiantes como buenas ovejas. Los predicadores en la actualidad son equivalentes a los profetas en la antigüedad. En la antigüedad los profetas les hablaba a Dios directamente o a través de un ángel. Ahora Dios nos habla a través de su palabra escrita. Entonces no hay inerrancia. O sea, no hay forma de decir que Dios nos está hablando cuando leemos la palabra de Dios. Estamos seguros que es la palabra de Dios. Entonces, lo que eran los profetas en la anterioridad, que Dios les hablaba ahora son los predicadores, los pastores, los que tienen la palabra de Dios, y usted mismo, cuando usted también lee la palabra de Dios. Esos son los profetas en la actualidad, los que estudian la palabra de Dios, para no tergiversar lo que el Señor realmente quiere con nosotros. Y sigue diciendo el verso 21 del capítulo 5, lo examina todo, dice, examinarlo todo, retener lo bueno, o sea, no deseches, porque el Señor nos ha mandado a desechar. Toma lo bueno. ¿Y qué hacemos con lo malo de una predicación? Es un momento para predicarle a esa persona y decirle, mira, te equivocaste o hiciste esto mal, porque la palabra de Dios dice, no deseches, porque el Señor no desecha nada. Y si el Señor no desecha, ¿quiénes somos nosotros para desechar? El Señor no desecha nada ni a nadie. Los que se van solitos. Dice, no, que el Señor echa gente al infierno. El Señor no manda a nadie al infierno, ellos se van solitos. Por eso que el Señor no desecha nada. Entonces nosotros no debemos desechar nada. Dice, examinarlo todo. Algunos dicen, examinarlo todo y rechaza lo malo. No. Cuando ves algo malo, es oportunidad para que compartas con esa persona y le enseñes lo que tú sabes. Pero no para murmurar, porque muchos ponen, se equivocó, mira lo que dice acá la palabra. No. Es momento para llamar a esa persona y decirle, mira, y confronta lo que dice la palabra de Dios. Marlene. Entonces, examinarlo todo. Califique las enseñanzas, reciba lo que esté conforme a la palabra, y lo que esté contrario a la palabra es una oportunidad para predicar, una oportunidad para enseñarle a esa persona de que eso no está conforme a la palabra de Dios. Así le pasó a Pablo, ¿verdad? Pablo, ¿qué le pasó cuando llegó a Atenas? Pablo llegó y quería predicar y vio una cantidad de gente que no eran creyentes, y vio una cantidad de estatuas, imágenes. Y él como que me imagino pensando, ¿qué les predigo aquí? ¿Qué les predigo? Todas tenían nombre, y cuando vio una que decía, al Dios desconocido, decía, aquí está. Y empezó a decir, al Dios desconocido, este es el que yo les vengo a enseñar. Entonces, aprovechó la oportunidad. No se puso a criticar que ustedes porque tienen imágenes, ustedes porque adoran imágenes. No.
Él aprovechó una imagen para predicar, imagínense usted. Entonces tenemos que utilizar todo lo que vemos a nuestro alrededor para predicar. Nuestro Señor Jesucristo era así también. La forma de predicar, Él predicaba de acuerdo a las circunstancias, lo que veía en ese momento, de eso predicaba. La mujer samaritana estaba en el pozo de agua, enseguida le predicó sobre el agua, que era el agua de vida. Y así sucesivamente. Nosotros debemos utilizar todas las circunstancias, o sea, utilicemos las circunstancias para predicar, pero que las circunstancias no nos afecten a nosotros. Es lo importante. Las circunstancias para predicar. Predicar en medio de una crisis. Oye, terrible, ¿verdad? Pero prediquemos en medio de las circunstancias. En medio de la crisis tenemos que predicar. Y de pronto la gente dirá, ves, está pasando por crisis y me está predicando. Yo quiero lo que tú tienes porque estás contenta, estás gozosa. No alegre, porque ¿quién puede estar alegre en una crisis? Pero está gozosa. Tiene algo por dentro que le identifica como cristiana, como una verdadera iglesia de Cristo. Y eso es lo importante, que no nos amilinemos por lo que nos está sucediendo a nuestro alrededor. Eso es lo que el Señor quiere, que siempre estemos gozosos. Gozoso, que es diferente a contento. Gozoso. El gozo del Señor es la fortaleza del cristiano. Y seguimos para adelante. Sigue diciendo el verso 22 del capítulo 5 de 1 Tesalonicenses. Dice, absteneos de toda especie de mal. Nada de lo que perjudique a otro edifica. Entonces, si no edifica, lo desechamos enseguida. O sea, no hacemos lo que perjudica a una persona. Si vamos a desechar algo, es algo que no edifique. Una conversación mala, pues alejémonos de eso inmediatamente. No desecharlo, pero sí una oportunidad para predicar. Evitemos las malas conversaciones. Evitemos todo lo que se llama la murmuración. Es malísimo. Al Señor no le gusta que murmuremos de otros. Si usted tiene algo contra alguien, vaya y dígaselo a la persona directamente. Si usted se enteró de que alguien está en pecado, hable con la persona. La Biblia dice que si usted se entera de que alguien está en pecado, llame a la persona. No que llame al pastor y le comente, porque eso es murmuración. Vaya usted mismo de la persona y le llama. Mira, hermanito, esto que usted está haciendo está malo. Allá en Mateo dice, si tu hermano peca contra ti, ve, llámalo tú aparte y repréndelo. No que llame al pastor, pero sino vaya y llámalo aparte. Si no acepta la reprensión, entonces ahí sí llama a dos de la iglesia y dice, mire, esto hizo contra mí, pero no lo quiere aceptar, pues se hace el proceso disciplinario que establece la palabra de Dios. Pero lo importante es que nunca lleguemos a hacer murmuraciones. Eso no lo ve bien, no es con buenos ojos, porque todo no es lícito, pero no todo perjudica. Todo lo podemos hacer, todo, pero no todo conviene. Entonces, la verdadera iglesia, vimos la característica de la verdadera iglesia, es la esposa del Cordero. La fiel, la característica de una verdadera esposa del Cordero es fiel, o sea, que cumple la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice también que mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. O sea, no la critican la palabra de Dios. Alguien una vez le dije, no, ¿cómo se conoce una persona que está incumpliendo la palabra de Dios? Fácil. Por su fruto, ¿verdad? Por su fruto la conoce. Ah, pero tú no sabes lo que la persona está haciéndolo, ¿por qué lo hace? Está criticando la palabra de Dios. Pero uno conoce a las personas infieles a la palabra por su fruto. Un fruto de amor, un fruto de gozo, un fruto de paciencia. Una persona que anda con una actitud de oración, te conoce a las personas enseguida. Por su fruto los conoceréis, dice la palabra de Dios. Entonces, la esposa, la verdadera esposa fiel, utiliza la palabra de Dios para buscar y hacer la voluntad de Dios. Esa es la esposa fiel. Así como dijo nuestro Señor Jesucristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecen jamás, ni nadie me las arrebata de mi mano. Pero la falsa iglesia hace lo contrario, es infiel. O sea, está dentro de la iglesia, está buscando de Dios, pero obedece en parte a la palabra de Dios. Toma lo que le conviene. No utiliza la palabra de Dios para ganar almas, sino utiliza la palabra de Dios para trasquilar las ovejas. Ahí se saca enseñar cuál es la falsa iglesia. ¿Cuál es la falsa iglesia? La gran ramera, la que habla en Apocalipsis. Por eso empezamos hablando sobre la falsa iglesia, la verdadera iglesia, para llegar ahora a lo que es la gran ramera. ¿Cuál es la falsa iglesia? La gran ramera, la infiel. Cualquier sistema que utilice la palabra de Dios con otros fines que no sea ganar almas. Si yo utilizo la palabra de Dios para sacar dinero a ustedes, ya estoy entrando entre la gran ramera. De hecho, es gran ramera. Pero yo utilizo la palabra de Dios para buscar una actitud de arrepentimiento y de obediencia a la palabra de Dios, pues ese es el objetivo de ella. La salvación de las personas. Característica de la gran ramera, que ella peca y persuade a otros para que pequen también, para que hagan lo mismo. Oye, ¿por qué no ofrenda? Oye, ¿por qué no diezma? Mira, eso es malo. La gran ramera induce a las personas a hacer las cosas contrarias a la palabra de Dios, hace lo contrario a la palabra de Dios, e induce a otros a que también lo hagan.
Isaías 1:21, por favor me acompañe, vamos a ver la definición que tiene la Biblia sobre la gran ramera. Isaías capítulo 1, verso 21. Ahora sí vamos a ver las características de la gran ramera de la falsa iglesia. Isaías 1:21 dice, amén. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas están habitando esa ciudad. Entonces, lo importante es esto, que tengamos en cuenta, que esa gran ramera nace dentro de una iglesia verdadera. Ella era una iglesia verdadera, pero debido al amor al dinero, acuérdense que la raíz de todos los males es el amor al dinero. A través del amor al dinero han tergiversado la doctrina. Eso no sucede ahora, ¿verdad? Miremos lo que nos dice 1 Corintios 9:14. El apóstol Pablo, que tenía claro que él necesitaba dinero, miremos lo que hizo el apóstol Pablo a pesar de que tenía necesidad de dinero. Tenía necesidades porque tenía muchas grandes, todos necesitamos dinero en un momento dado. Pero él no quería dar mal testimonio, nunca, con base en el dinero. Para eso él trabajaba, él hacía carpa, ¿sí? 1 Corintios 9:14. Amén. Dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Ajá, pero cuando dice que vivan del Evangelio, ¿no es que vivan del Evangelio? No. Si yo anuncio el Evangelio, ¿qué es el Evangelio? Poder de Dios. Entonces tengo que vivir, ¿de qué? Del poder de Dios. Porque ¿cómo voy a decirle yo a un hermanito que tiene problemas? No, hermanito, ore y pídale al Señor que lo ayude, pero tiene que diezmar, hermanito. Soy incongruente. Te estoy diciendo una persona que viva del poder de Dios, pero yo tengo que vivir de ella. Exactamente. Hay que enseñarle, si yo le enseño a ella a depender de Dios, yo también tengo que depender de Dios. Tengo que ser congruente con la predicación. Entonces, si yo predico el poder de Dios, o sea, el poder de Dios, que viva del poder de Dios, yo también tengo que vivir del poder de Dios. Todos tenemos que vivir del poder de Dios. Sigue diciendo el verso 15. Pero yo de nada me he aprovechado, o sea que a pesar de que yo podría utilizar esta frase para decir que puedo vivir de ustedes, dice el apóstol Pablo, pero yo de nada de esto me aprovecho, ni tampoco he escrito esto para que así se haga conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál es mi gloria? Que dependo de Dios. Pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta esta necesidad. Ay de mí si no lo anunciare. Entonces, no debemos vivir de lo evangélico, debemos vivir del poder de Dios. Este evangelio, esta forma no se predica así. ¿Por qué? Porque dañaría muchas intenciones de muchos. Es más, el objetivo por el que se crean muchas iglesias es por el diezmo, y muchas personas no van a las iglesias por el diezmo. Y de hecho hoy un testimonio de una persona que no quiere ir a una iglesia precisamente porque la atacaba mucho con el diezmo, y que la prédica era más grande cuando iban a pedir las ofrendas que la prédica en sí sobre la enseñanza de la palabra de Dios. Gastan más tiempo en llenarle la cabeza a la persona de que la necesidad, de la obligación que tienen de diezmar, que lo que la palabra le quiere enseñar a las personas. Dejó de ir a la iglesia evangélica. Me dio un dolor en el alma cuando oí a esa persona hablando de eso. Y hay personas que creen tanto en el diezmo, que eso es obligación de los cristianos, que a pesar que no lo predican, no lo practican, dicen que es verdad que las personas están obligadas a diezmar y no lo practican. Hermano, ¿usted cómo dice eso? Que no estamos obligados a diezmar. Y yo le digo, ¿tú diezmas? Yo diezmo. ¿Cuánto gana usted tanto? ¿Usted da tanto de diezmo? No, entonces no usted diezmo, usted está ofrendando. Que el diezmo es el 10% de todo lo que gane. Otra pone el 15%. Entonces no está diezmando, está ofrendando, pero le ponen el nombre de diezmo, pero con la característica de que es obligatorio. No, la ofrenda es voluntaria, lo que usted quiera dar. Y no lo damos para recibir algo a cambio, para que el Señor nos vea que ellos somos dadivosos. El Señor ama al dador alegre, no bendice. Ese es otro versículo que te aniversa.
Dice, no, que Dios bendice al dador alegre. No, la Biblia dice, Dios ama al dador alegre. ¿Y por qué ama al dador alegre? Porque está imitando a Dios que entregó a su Hijo, dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que él crea no se pierda. O sea, no lo dio con intención, quiere que todo el mundo venga a Él, pero si no quiere, pues ¿qué va a hacer Él? O sea, no está con esa intención de que obligar a las personas, es la palabra, no está con la intención de obligar, sino que lo busque por amor, porque todo lo que hacemos para el Señor es por amor, no por obligación. Pero la gran ramera tiene un castigo. Esa gran ramera que ha tergiversado, pero nosotros no nos alegramos por el castigo que vamos a hablar ahora sobre la gran ramera. ¿Por qué no nos alegramos? Porque así como un padre de familia cuando tiene que castigar a un hijo, él se duele de castigar a un hijo, también el padre se duele de castigar a los que están cometiendo esas atrocidades. Oremos por esas personas para que el Señor las convierta y no venga ese castigo grande que viene sobre la gran ramera, sobre esa iglesia que está haciendo eso, que está tergiversando la palabra de Dios, que está utilizando la palabra de Dios para otro fin y no la conversión de las personas. Y el castigo de la gran ramera lo encontramos en Apocalipsis 17, ahora sí vamos a entrar en Apocalipsis 17, que son la condenación de la gran ramera. Apocalipsis 17. Cuando estaba estudiando ese Apocalipsis 17, di bastantes vueltas, no lo entendía, para ser franco, no lo entendía. Y aquí sí puedo decir frases que casi nunca utilizo en unas prédicas, que el Señor me llevó a esta parte de 1 Tesalonicenses, primero para que entendiera qué era la iglesia verdadera, para poder entender lo que era la gran ramera. Le pedía yo al Señor bastante en oración, y decía, Señor, no entiendo, hasta que me tuvo que llevar, literalmente me llevó, porque no fue de otra forma. Apocalipsis capítulo 17, verso 1. Dice, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Está sentada. Cuando decimos está sentada, quiere decir que domina, está dominando. Y sigue diciendo el verso 2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a la mujer sentada otra vez. Mire, estaba sentada primero sobre las aguas y ahora está sentada. ¿Dónde? Dice, sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía 7 cabezas y 7 cuernos. O sea, que ella domina. Sí, cuando dice sentada, cuando una persona domina en una parte se siente, ¿verdad? Dominando. Es una actitud de dominio. Esta gran ramera domina sobre muchas aguas. ¿Qué significa esto de muchas aguas? La misma palabra lo explica. ¿Sí? Yo no le agrego ninguna explicación aquí. Miremos lo que dice ahí más adelante en el verso 15 del Apocalipsis 17. Aquí nos da la significación, nos da el significado de lo que quiere decir con las muchas aguas. Verso 15. Y me dijo también, las aguas que has visto donde está la ramera, donde la ramera se sienta, son los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, domina muchas personas. Entonces uno ve esa gran ramera que llega bastante gente, domina sobre toda esa gente. Son multitudes, miles de personas que llegan ahí, a esas grandes iglesias. Inclusive tienen filiales. Esas filiales se identifican con la doctrina de los nicolaitas. La doctrina nicolaita es una doctrina piramidal, en la que una iglesia tiene otra iglesia hija y esa iglesia hija tiene otra y se convierte como un papado. Y el Señor aborrece esos sistemas. El Señor aborrece todo sistema que una iglesia domine otra iglesia. Cada iglesia tiene su propio pastor y es independiente. Los apóstoles establecían iglesias y se iban de ahí. No formaban y constituían iglesias y dominaban la iglesia. No, ellos se iban enseguida y dejaban la iglesia abierta. Entonces, ese sistema piramidal es el sistema papal, que se está estableciendo en las iglesias evangélicas también. ¿Cómo se le conoce ahora? Como concilios. ¿Sí? Entonces domina sobre mucha gente. O sea, esa iglesia, y tienen, yo he visto una que tienen hasta 15 cultos en el día, hasta 10 cultos en el día, 10 servicios en el día. ¿Te puedes imaginar cuánta gente tiene? Sí, algo así. Entonces domina sobre muchas personas, muchos grupos de personas. Pero dice también que está sentada sobre una bestia roja.
¿Qué significa la bestia roja? Muchos dicen, no, está sentada sobre el demonio. No, bestia roja no es el demonio. La bestia roja es el poder político que gobierna, ¿ya? Ella domina también sobre el poder político. Imagínense ustedes, eso sobre el poder político lo dice la misma palabra de Dios en el verso 18 del capítulo 17. Miremos lo que dice el verso 18 del capítulo 17. Y la mujer que has visto es la gran ramera que reina sobre los reyes de la tierra. Mira, la misma palabra hablando. Sin darle ocultación ni meterse allá con la antigüedad ni nada de esas cosas por el estilo. La misma palabra hablando. Domina sobre los reyes de la tierra. ¿Y cómo usted ve ese dominio sobre los reyes de la tierra? Por lo menos, vemos un ejemplo ahora. Cuando se estaba firmando el Tratado de Paz, yo decía, ¿por qué tienen que meter un artículo que habla sobre la ideología de género? ¿Qué tiene que ver la ideología de género con el proceso de paz? Ahí está la gran ramera metiendo su mano. ¿Y qué es la ideología de género? Que el hombre no es hombre, sino que la sociedad lo hace hombre. Y la mujer no es mujer, sino que la sociedad la hace mujer y hasta que ella decida ser mujer o es hombre. O sea que no se nace hombre, sino que la sociedad lo vuelve hombre. La gran ramera metiendo la mano en la política. Porque ¿qué tiene que ver eso con el Tratado de Paz? No tiene nada que ver. Usted ve la pezuña de la gran ramera ahí. Y eso no es que no, que eso es el futuro. No, es que el Apocalipsis no es futuro es presente. Es una revelación que el Señor nos hace de cosas que están pasando, de cosas que pasaron, que están pasando y que van a pasar. Entonces vemos la bestia roja dominada por la gran ramera. Entonces cuando yo veía eso que hablaban de la ideología de género, decía, pero ¿qué tiene que ver la ideología de género con el Tratado de Paz? No tiene nada que ver. No, que el hombre no se nace hombre, sino que se hace hombre. No se nace mujer, sino que se hace mujer. De tal suerte que el hombre entonces no es hombre cuando nace, sino que la sociedad lo hace hombre o lo hace mujer. La pezuña, la gran ramera metida en la política, dominando la política. Sigue diciendo el verso 4 del capítulo 17 de Apocalipsis. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia y de su fornicación. Estaba vestida como sacerdote, porque ella se presenta como sacerdote. Permitido obviamente por Dios, porque todo Dios lo permite. Todo lo que sucede en esta vida está permitido por Dios. Vuelve lo que estamos hablando. Todo. No hay nada que sucede en esta tierra que no sea permitido por Dios. En la única parte donde no domina Dios en el corazón nuestro. Eso tenemos que entregárselo nosotros. Pero si dice, dame, hijo mío, tu corazón. Es lo único donde no domina Él. Tenemos que entregárselo. ¿Y cómo se lo entregamos? Obedeciendo su palabra. Al respecto, miremos lo que nos dice Jeremías capítulo 51, verso 7. Jeremías capítulo 51, verso 7. Dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Tanto las naciones. Entonces, vemos que está vestida como sacerdote, pero todo obviamente permitido por Dios. Así como esa copa de oro que fue Babilonia en los tiempos que Dios utilizó a Babilonia para que oprimiera al pueblo de Israel por su idolatría. Dios utilizó a Babilonia. Entonces Dios está permitiendo que esta mujer, la gran ramera, azote, por así decirlo, al pueblo de Dios. Y algunos caerán, algunos mismos cristianos creen en la gran ramera. La gran ramera la vemos en la actualidad. Dice el verso 5 del capítulo 17 de Apocalipsis que estábamos estudiando. Apocalipsis 17, verso 5, seguimos con la condenación a la gran ramera. Dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea,
ese es su pensamiento. Cuando dice en su mente, en su frente, quiere decir que su pensamiento es Babel, viene de Babilonia. Babilonia viene del nombre Babel. ¿Y qué significa Babel? Desorden, confusión, egoísmo, sacar ventaja del conocimiento. Cuando se utiliza la palabra de Dios para sacar ventaja sobre la gente. Usan la palabra de Dios para tener autoridad sobre las ovejas y para sacarles el dinero. Entonces por eso dice Babilonia la Grande, ese es el nombre de ella. La carne domina su pensamiento. ¿Será que eso no sucede en la actualidad? Y al respecto, nuestro Señor Jesucristo le había dicho, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Un momento lo dijo, ¿verdad? Lo dijo allá en Juan capítulo 8, verso 44. Dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad. O sea, todo lo que hace la gran ramera es mentira. Tergiversa la palabra de Dios. Utiliza la palabra de Dios a su acomodo. Para su beneficio. Siempre para su beneficio. Porque es egoísta. La gran ramera es una religión, es una iglesia egoísta. Siempre mira su beneficio. Hermano, de esos aretes, esos collar que tiene, eso que tiene para dar ahí para el búho, lo que tenía para el búho ahí, también puede echarlo aquí, hermano. Mira en su conveniencia, no la conveniencia de la persona. Sí, se la ponen a la persona hasta que se vaya a pie, no importa. El recibo, que iba a pagar el recibo del agua, venga, échalo también, ¿verdad? Que el Señor le da. Bueno, sigamos. El verso 6 del capítulo 17. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos, de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo, está para subir del abismo, e ir a perdición y a los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Su estado, el estado de esa gran ramera es un estado contento por sus logros malignos. Se burla, después que le saca la plata a la gente, se burlan de ellos. Mira cómo tenemos a la gente dominada. Y ellos se burlan. De hecho, yo vi un caso que me causó indignidad. Da pena contarlo, pero bueno, vamos a contarlo ya. Un gran amigo mío que ahora mismo es pastor en México, le ha ido muy bien con el pastorado. Me encontré con él hace años y tiene un flamante carro y dije, oye, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? No, bien, Miguel. Y le pregunté en ese tiempo, ¿y ese carro, ahorraste mucho para conseguir? Ahorré. Las ovejitas, mi hermano. Así me la tiró de frente. Como era amigo mío. Bueno, cosas así por el estilo suceden. Ellos se jactan de sus logros, se jactan, entre ellos se jactan. Yo decía, ¿cómo va a ser posible? Yo pensé que él me iba a decir, no, mi hermano, ahorré, hice esto, hice un préstamo, hice esto. Nada, las ovejitas, mi hermano. Pero por cada mártir que cae, bajo su gran espada se fortalece la iglesia. ¿Cuál es la gran espada? La mentira. La Biblia habla de la gran espada. Acuérdense que la palabra es la gran espada. Miremos lo que dice Apocalipsis 6:3. El segundo sello. Y la gran ramera pertenece al segundo sello del Apocalipsis. Que ya lo vimos, ya lo estudiamos, pero vamos a repasarlo. Apocalipsis capítulo 6, verso 3. Cuando abrió el segundo sello, oí el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió un caballo bermejo. Y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y se le dio que matase unos a otros, se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. La gran espada es la mentira con la que utilizan para tergiversan la verdad, porque tergiversar la verdad es una gran mentira cuando se utiliza la palabra de Dios para otros fines que no es la palabra de Dios. Si usted está enfermo es porque está en pecado, hermano. Definitivamente, porque un cristiano no puede estar enfermo. Oye, ¿qué se le ocurre decir eso?
Entonces Job estaba ¿qué? En pecado. Las enfermedades no dependen de su condición espiritual, dependen de la voluntad del Señor. Todo lo que nos sucede a nosotros depende de la voluntad del Señor. El Señor trabaja con una enfermedad, trabaja con una crisis, con cualquier clase de problema que nos pase a nosotros, es la mano del Señor. En la única parte donde no domina el Señor es en nuestro corazón, pero en las circunstancias externas trabaja en todas partes. Él nunca ha perdido su autoridad, su dominio. Él siempre ha sido Dios. Cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, empezamos a estudiar la palabra de Dios, es cuando empezamos a identificar que todo se mueve bajo la mano de Dios. El verdadero cristiano identifica y ve la mano de Dios en todo lo que sucede a su alrededor. Y ya no le echa la culpa al diablo. Ay, no, hermano, es que el diablo me tiene, ay, hermano. Ahora que estoy predicando la palabra, ahora que me he metido más en la iglesia, es cuando más me ataca el diablo. Es el diablo, hombre, el mismo Dios probándote a ti, para ver quién crees tú. Siempre le echan. Si no le echan la culpa al diablo, le echan la culpa al vecino, le echan la culpa al otro, y es el mismo Dios. Dios también trabaja con los vecinos. Aprieta al vecino para que te ataque, para ver quién crees tú. Si crees más en la bruja, que la bruja te está haciendo cosas, o le crees a Dios, que es el que está permitiendo que pasen las cosas. Amén, amén. Por eso te digo, el verdadero cristiano ve la mano de Dios en todo lo que le pase, en todo lo que le pase. Si ahí me echan una agüita y yo veo la mano de Dios que permitió que esa persona me echara y para que orara por ella. No para que tenga miedo, ay, que una bruja me echó. Si me echaron una agüita, yo oro por esa persona. Señor, bendice a esa mujer, Señor, dale claridad en su corazón para que te busque más. Es la oportunidad para orar por esa persona. Si me ponen un muñequito y me tiran alguna cosa, oro por esa persona. Eso es que usted ve la mano de Dios en todo. Si alguien lo ataca a usted, también es la oportunidad para predicarle a esa persona, para orar por esa persona. Todo lo que nos sucede es para la gloria de Él. Y es permitido por el Señor, todo. Si nos vamos por una clínica porque estamos enfermos, el Señor quiere que le prediquemos de pronto al que está al lado de nuestra cama. Si nos lleva a una cárcel, para que prediquemos allá también. Para que nos mande el Señor, es para que prediquemos. Siempre, pero nosotros queremos ir a predicar y nosotros queremos ir. O sea, hacer la voluntad de Dios a nuestra manera, no. Hacer la voluntad de Dios a la manera de Él siempre. Vamos a ir a la cárcel, hermanos, vamos a la cárcel. Correcto, si el Señor le pone ir a la cárcel, vaya, yo no tengo nada contra eso. Pero de pronto el Señor te puede mandar para la cárcel directamente con un delito, alguna cosa, para que le prediques a alguien allá adentro. Siempre la voluntad del Señor la que prevalece. No el diablo. Déjese de estar echando la culpa al diablo. El diablo no tiene ninguna autoridad sobre su vida. Ahora, si usted está en pecado, pues de pronto ahí sí. Pero si estamos obedeciendo la palabra de Dios, no tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Entonces, el verdadero cristiano ve la mano de Dios en todo lo que le pase. Esa es la característica de la verdadera iglesia. La falsa iglesia, ¿no? La falsa iglesia ve la mano de cualquiera menos la mano de Dios. Bueno, sigamos. Verso 9 del capítulo 17, ya para terminar, vamos con esta parte. Dice, el verso 9 del capítulo 17 de Apocalipsis. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Y de los 10 cuernos que has visto, son 10 que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Y me dijo también, las aguas que has visto son la ramera que se sienta, son los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, todo esto empezamos a mirarlo con sabiduría cuando nos arrepentimos. Cuando el Espíritu de Dios empieza a habitar en nosotros, es cuando nosotros empezamos a ver la mano de Dios en todo lo que sucede. Y que todas estas falsas iglesias que se han movido a nuestro alrededor,
Dios los ha permitido. Pero cuando nosotros empezamos a identificarla, es porque el Espíritu de Dios nos lo está mostrando, porque hemos llegado a una actitud de arrepentimiento. Y es el final de la batalla espiritual. Y esa batalla espiritual, al final de la batalla espiritual no va a venir en Armagedón, por allá lejos. Después vamos a mirar su Armagedón. Pero la estamos viendo actualmente a través de la palabra de Dios en revelaciones. Es cuando podemos ver la voluntad de Dios sobre todos los acontecimientos de la vida. ¿Cómo identificamos la gran ramera? Solamente con la palabra de Dios. Si no fuera la palabra de Dios, no pudiéramos identificar la gran ramera, su actuar, su movimiento en la actualidad. Amén, amén. Entonces, por eso, el libro de Apocalipsis es una de las grandes revelaciones que hay. De ahí que algunas traducciones le llaman revelaciones. Pero yo le diría más bien Apocalipsis, porque revelación es toda la palabra de Dios. Toda. Desde Génesis a Apocalipsis es una revelación completa. Entonces, que se llama Apocalipsis, está bien que se llame Apocalipsis, porque toda la Biblia es una revelación. Entonces, no un solo libro, sino toda. Entonces, miremos lo que nos dice Mateo 4:17. ¿Cuándo empezamos nosotros a identificar la gran ramera? Aquí nos dice la palabra. La predicación de nuestro Señor Jesucristo y lo mismo que hizo la predicación de Juan el Bautista. Mateo 4:17. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire el significado de este versículo. Vamos a ver el significado de este versículo. Muchas veces lo hemos leído y hemos pasado mucho tiempo por ahí por ese versículo y no nos hemos dado cuenta de la gran revelación que hay aquí. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando el Espíritu de Dios empieza a habitar en nosotros, cuando dejamos esa vida pecaminosa que teníamos antes, que empezamos a hacer la verdadera iglesia de Dios, es cuando empezamos a identificar todas estas revelaciones que estaban aquí en la palabra de Dios. Esta gran revelación, identificamos la gran ramera, su actuar, cómo ha engañado inclusive a las personas que se creían los muy fuertes en la palabra de Dios. Acuérdense que dice la palabra de Dios que el que esté firme, mire que no caiga. Entonces tenemos que identificar el actuar de la gran ramera para no caer en sus propias artimañas, no caer en sus propias redes. Porque la gran ramera lo que quiere es que usted empiece a depender de ella. Ella lo que hace es tergiversar la palabra de Dios. Presenta a las personas como profetas. El último profeta fue Juan el Bautista. Y eso siempre se lo digo a ustedes. No hay más profetas. Existe don de profecía, hablar conforme a la palabra de Dios. Porque ¿cuál era la misión de los profetas en la antigüedad? Era hablar del gran profeta de profetas. Todos apuntaban a señalar a Jesucristo. Desde Moisés hablaba: de entre ustedes saldrá un gran profeta. Y el último que lo señaló directamente con el dedo fue Juan el Bautista, cuando dijo: he ahí el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. Y por eso dijo él: arrepentido porque el reino de los cielos se acerca. O sea, cuando ese conocimiento que está a través de la palabra de Dios llega a ustedes, cuando el reino de Dios se ha revelado a ustedes. ¿Sí? El conocimiento que está aquí en la palabra de Dios. Este versículo donde dice: desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es para los que se han arrepentido, para la verdadera iglesia. El reino de Dios se acerca. Y no tenemos que pensar que esto que dice Apocalipsis va a ser para un futuro. No, lo estamos viviendo más. Y cuando veamos la guerra de Armagedón y todas estas circunstancias que vienen más adelante, lo estamos viendo en la actualidad. Y las señales que se hablan en Mateo sobre las señales del fin, se están cumpliendo, todas se están cumpliendo. ¿Y cuál es la principal señal de antes del fin? Él dijo que vendría el anticristo. Anticristo es el falso Cristo. O sea, Dios, vendrían falsos Cristos. ¿Y cuál es el falso Cristo? Aquel que vino después de Cristo, porque antes de Cristo no podía haber anticristo. Porque hablemos de billetes, ¿cómo puede venir un billete de 200,000 si primero no va a ser un billete de 200,000? Un billete de 200,000 falso si no ha venido primero el de 200,000. ¿Sí? Si mira, esto es un billete de 200,000, todo el mundo dice: ni siquiera es falso porque no ha salido. En otras palabras, para yo hablar de un billete falso es porque el original está circulando. Para yo hablar de anticristo, tiene que ser porque el original, el Cristo, el verdadero, ya salió. De hecho, ya salió. Después de Cristo han venido muchos falsos cristos, que se dice que son los cristos, que son las revelaciones, que son los mesías. Aquí en el medio que nosotros nos desenvolvemos, en el habla hispana,
conocimos que salió un anticristo, ¿verdad? Y han salido muchísimos, pero el más conocido aquí, José Luis de Jesús Miranda, que él dijo que él era el Cristo, el Hijo de Dios, el verdadero, el hombre hecho, el Dios hecho carne. Bueno, salieron muchos más, y han salido muchos más. He contado más o menos como 29 o 30 más o menos de personas que se dicen ser Cristo. Que dicen ser Cristo. Entonces, señales del fin, que dijo nuestro Señor Jesucristo en Mateo. ¿Cómo reconoceremos los señales del fin? Vendrán falsos cristos. De hecho, lo estamos viendo. Las señales del fin están ahora. Ya. Estamos viendo, pero solamente la identificamos cuando hemos arrepentido, y de ahí el gran significado de Mateo 4:17 cuando dice arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado. Solamente vemos el reino de Dios cuando estamos en actitud de arrepentimiento, actitud de aceptar la palabra de Dios y no vivir por lo que dice las circunstancias, lo que nos muestran las circunstancias, sino vivimos conforme a la palabra de Dios. Amén. Entonces ya aprendimos a identificar la gran ramera y que la gran ramera está entre nosotros ahora mismo. Amén o amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta ha sido la enseñanza por el día de hoy.